Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por bendecirnos una vez más con su palabra que nos alimenta y nos guía. Hoy estaremos revisando la lección número 13 del tomo 2 del libro Fundamento de la Fe Cristiana de la editora Árbol de la Vida. Hoy abordaremos el cuarto proceso de la caída del hombre, la rebelión en Babel. Tiene como base bíblica Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Pero antes de comenzar, me gustaría iniciar orando, amados hermanos. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro allí donde estamos, escuchando esta palabra, y elevamos una oración a nuestro Señor? Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios de propósito. Tú no desistes del hombre, a pesar de su fracaso y de sus errores. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado a pesar de nuestras rebeliones. Tu misericordia no se han agotado. Señor, te damos gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, síguenos revelándonos tu intención, tu propósito, para ser uno contigo, para que nuestro corazón se amolde a tu propósito. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, me gustaría que me acompañen a leer esta porción de la palabra de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hemos abordado hasta ahora, amados hermanos, la caída del hombre como un proceso que ha tenido 4 etapas. En el día de hoy desarrollaremos la 4ª etapa de esta caída. Y la hemos desarrollado de esta forma porque Dios tiene un plan y propósitos eternos, y jamás podrán ser impedidos o derrotados. Aunque Él tiene un enemigo, amado hermano, y que hace todo para frustrar y estorbar el cumplimiento de este propósito. Nosotros vemos en las 3 primeras caídas cómo Dios proveyó para el hombre un plan de salvación en cada uno de ellos. En la primera caída, Dios proveyó un animal para perdonar temporalmente la falta de Adán y de Eva. Y además, con las pieles de ese animal, Dios hizo vestiduras para que ellos se cubrieran. En la segunda caída, vemos que el hombre percibió que era débil, frágil y mortal, y comenzó a invocar el nombre del Señor. Este fue el segundo camino que Dios le proveyó al hombre para ser salvo, su nombre. Por último, vemos cuando el hombre se volvió carnal y se mezcló con los ángeles caídos, Dios envió un diluvio para limpiar la tierra.
y el camino de la salvación para el hombre fue el arca de Noé. Aleluya. Así vemos, hermanos, que a pesar de la caída del hombre y de las circunstancias negativas en que el hombre cayó, vemos como Dios sacó ventaja de cada una de estas para sacar adelante su propósito. Además de esto, amados hermanos, queremos resaltar dos factores que se han visto en cada una de las caídas. La primera, la tentación de Satanás. Y el segundo, el hecho de que el hombre cede a esa tentación. Y esto mismo ocurre en el cuarto paso de la caída del hombre. Pero antes de abordar esta cuarta caída, veamos algunos hechos que anteceden a esta caída. Leamos Génesis capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Y dice de la siguiente manera: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Acá vemos, hermanos, que Dios tiene un nuevo comienzo con la humanidad y bendice a Noé y lo establece como el líder en la nueva tierra y el padre de toda la humanidad. Leamos también el versículo 6, amados hermanos, donde Dios establece un principio que no existía antes del diluvio. Y dice de la siguiente manera: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Acá Dios establece el principio de cómo Él trataría de ahora en adelante los pecados del hombre, y sería mediante su autoridad delegada en la tierra. El hombre debía sujetarse a otros hombres bajo el gobierno humano. Esto se debe a que Dios en Génesis 3 dijo que no contendería su espíritu más con el hombre, porque el hombre había llegado a ser carne. Nosotros vemos cuando Caín mata a Abel, quien trató este asunto fue Dios de manera directa. Pero en esta porción de la palabra de Génesis capítulo 9, versículo 6, que el hombre daría respuesta de sus acciones a otro hombre. Y en este caso sería a la autoridad delegada por Dios. Vayamos un poco más adelante de este escenario, amado hermano, que antecede a la cuarta caída. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 21. Leamos. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Acá vemos que después de un tiempo, Noé tuvo una falla que puso en jaque su autoridad. Este fue el fracaso de Noé, después de haber tenido éxito en su labor, bajo la bendición de Dios. Noé se embriagó con el vino de sus viñas y se comportó irresponsablemente, al punto de desnudarse sin percatarse de ello. Acá hay una lección, amado hermano, que debemos aprender. Es que en cada éxito que tenemos por la bendición que Dios nos da, podemos nosotros alegrarnos, pero no perder la cabeza, no comportarnos de manera irresponsable, ni pensar de que lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado es por mano propia de nosotros, a tal punto que nos lleve a comportarnos de manera irresponsable y descuidada. En toda experiencia espiritual, hermano, debido a nuestra caída, tenemos que estar cubiertos al venir a la presencia de Dios. En términos espirituales, nuestra cobertura es Cristo. Estar desnudo, en términos espirituales, perder a Cristo como nuestra cobertura en presencia de Dios. Leamos Éxodo 20:26, que dice de la siguiente manera: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez
no se descubra junto a él. Y leamos Romanos 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto nos muestra, queridos hermanos, que siempre que tengamos éxito necesitamos estar humillados delante de la presencia del Señor. Estar cubierto quiere decir que estamos bajo sumisión, en humillación delante de Dios. Noé no se mantuvo humillado en su éxito, y esto hizo que él se comportara de manera irresponsable hasta el punto que se desnudó sin darse cuenta que otros lo podían ver. Señor Jesús. Avancemos entonces en la lectura de Génesis capítulo 9. Leamos el versículo 22 y 23. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Acá, Can no solo expuso la falta de su padre, sino también la falla de la autoridad delegada por Dios. La intención de Can era exponer, avergonzar y descalificar la autoridad delegada. La intención no era de ayudar al llamar a sus dos hermanos y mostrarle la desnudez, porque bastaría solamente si Can hubiera cubierto la desnudez de su padre sin llamar a sus dos hermanos, porque realmente esto haría de que habría ayudado a la autoridad delegada. Pero en lo ocurrido acá aprendemos un principio: no debemos exponer a las autoridades delegadas por Dios, amados hermanos. Si el líder está correcto o equivocado, la autoridad de Dios debe ser tomada en consideración. Aunque Noé falló, los descendientes de Can fueron malditos debido a que Can puso al descubierto el fracaso de la autoridad delegada de Dios, relacionándose así con el gobierno de Dios de manera inapropiada. Leamos el versículo 25, y dijo: maldito sea Can, siervo de siervos será a sus hermanos. Versículo 26, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Can su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Can su siervo. A diferencia de Can, Sem y Jafet fueron bendecidos porque respetaron el gobierno de Dios al cubrir el fracaso de la autoridad delegada y al no verlo. Can, al poner al descubierto el fracaso del líder, hizo que perdiera la bendición de Dios. Porque en Génesis 9:1 dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y esto incluía a Can. Pero al exponer al liderazgo de esta manera, hizo que él perdiera tal bendición. Amados hermanos, si permanecemos en la posición correcta, sujetos al gobierno de Dios, el fracaso de un líder se convertirá en bendición para nosotros. Aleluya, Señor Jesús. En Números 12, versículo 1 y 10, vemos otro ejemplo, amado hermano, de rebelión contra la autoridad, cuando María murmuró contra Moisés. En esa oportunidad, María fue maldecida con la lepra. Y en estas dos experiencias aprendemos que la falla de un líder siempre se vuelve una prueba para nosotros, y que siempre habrá pérdida para quien es negligente con la autoridad de Dios. Ahora bien, leamos los versículos 28 y 29 del capítulo 9 de Génesis. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Después del diluvio, amado hermano, el patriarca Noé vivió 350 años más. Probablemente él les enseñó a los hombres a tener temor de Dios. No obstante, algo sucedió que desvió al hombre, haciéndolo no depender
más de Dios. En Génesis 10, versículos 8 al 11, vemos el punto de inflexión de esta historia, donde hubo el cambio de la humanidad. Y leemos: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. 115 años después del diluvio, del linaje de Can, surgió un hombre llamado Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Como vemos en el versículo 8, el padre de Nimrod era Cus, y según lo que nos muestra el versículo 6, Cus era hijo de Can. ¿Qué tal si lo leemos? Los hijos de Can: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Es decir, Can era abuelo de Nimrod, el que fue maldecido por Noé. Tal maldición no era más que una restricción de la actitud rebelde de Can hacia la autoridad delegada por Dios. Y su nieto Nimrod, como vemos en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Si leemos el versículo 9 de Génesis 10, en la versión textual dice de la siguiente manera: él fue intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Nimrod decidió no seguir siendo más siervo de sus hermanos, como lo había profetizado Noé en su maldición, ni someterse a la autoridad delegada establecida por Dios, en el cual había Noé establecido a Sem como cabeza de sus hermanos. Este se rebeló contra Dios, abriéndose paso, construyendo un reino paralelo al gobierno establecido por Dios. El gobierno humano, como entidad formada en oposición a Dios, empezó con Nimrod y llegará a su fin con el anticristo, Señor Jesús. Las ciudades de Babel y Nínive, edificadas por Nimrod, se convirtieron en las capitales de las naciones de Babilonia y Asiria, dos prominentes figuras representativas de la humanidad que se oponen a Dios. En Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 11, como lo leímos, vemos como Nimrod comenzó a tener poder y señorío sobre los hombres. La intención de Dios, amados hermanos, era que el hombre se esparciera y llenara toda la tierra, pero Nimrod reunió a las personas en ciudades para tener un mayor dominio sobre ellas. Él fue quien fundó la ciudad de Babel, lugar donde se originó la idolatría. Liderados por él, los hombres se rebelaron contra el Señor y decidieron no vivir más en el temor de Dios. La culminación de esa rebelión fue la construcción de la Torre de Babel, según leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 al 9. Esa fue una clara declaración de independencia con relación a Dios. En Génesis 11, del 1 al 3, vemos cómo se suscita este plan maligno de construcción de esa torre. Leamos Génesis 11, del 1 al 3. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Hermanos, la tierra de Sinar corresponde a la Mesopotamia, donde queda Babilonia, Ur de los Caldeos y Harán. Esa región está bañada por los ríos Éufrates y Tigre, los cuales nacen en las montañas de la actual Turquía y desembocan en el Golfo Pérsico. La arqueología ha descubierto construcciones en aquella región como los sigurat, que son templos de adoración a otros dioses. La palabra sigurat quiere decir plataforma entre el cielo y la tierra. Y allí en Mesopotamia había templos, y estos sigurat eran los templos que estaban extendidos por toda Mesopotamia. Con la construcción de estos templos, los hombres estaban abandonando la adoración al Dios verdadero
y volviéndose a la idolatría. Leamos el versículo 4. Y dijeron, vamos, y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nimrod no quería que los hombres se esparcieran, y por eso buscaba mantenerlos juntos bajo su influencia. Mientras más hombres estuviesen bajo su dominio, más poder tendría. Ellos tenían un único propósito: hacer célebre el nombre del hombre. Hasta el día de hoy la humanidad, amado hermano, insiste en hacer célebre su nombre. Entre los jóvenes también hay esa grande intención de realizar algo grande que impresione a los amigos para llegar a ser célebre y aceptado socialmente. Cuidado, hermano, es una estrategia de Satanás para que las personas se rebelen contra Dios. La generación de Nimrod desafió a Dios al exaltar el nombre del mismo hombre. Ellos decidieron que no invocarían más el nombre del Señor, ni harían su voluntad. Esto lo vemos en el versículo 4, cuando dijeron, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya el hombre tenía el nombre de Jehová. El hombre no necesitaba otro nombre, mas ellos se apartaron de Dios, buscando exaltar el nombre del hombre. Aunque ellos conocían a Dios, fueron persuadidos, amados hermanos, por Nimrod, a volverse independientes del Señor. La cuarta caída fue más que una caída, fue una rebelión de la raza humana instigada por Satanás. La rebelión es la negación del derecho y de la autoridad. En la rebelión de Babel, el hombre declaró que negaba el derecho de Dios y estaba absolutamente libre de la autoridad divina. Toda la raza humana fue instigada a la rebelión, a declarar que no le importaba el derecho de Dios o su autoridad. En su caída, al principio, la intención de Satanás fue derrocar la autoridad de Dios. Sin embargo, no tuvo éxito en su intento. Aún así, él inyectó la misma idea en la humanidad, incitándola a levantarse colectivamente contra la autoridad divina. Ahora veamos de manera detallada el proceso de la cuarta caída del hombre. El primer paso en el proceso de la cuarta caída fue la conspiración para rebelarse contra Dios. Esto lo vemos en Génesis capítulo 11 del 3 al 4. El hombre creado que estaba bajo el gobierno divino se reunió para conspirar y rebelarse contra Dios. La primera conspiración de la humanidad contra Dios ocurrió en Babel. El segundo paso fue la producción de ladrillos hechos con barro cocido. Según la revelación de la Biblia, amado hermano, la edificación de Dios jamás fue hecha con cualquier tipo de ladrillo, sino con piedra. Si observamos Apocalipsis, verá que la Nueva Jerusalén fue construida con piedras preciosas. Las piedras son diferentes a los ladrillos. Las piedras son hechas por Dios, los ladrillos son hechos por el hombre. Las piedras preciosas no solo fueron hechas por Dios, sino también fueron transformadas por Él. En Babel, el hombre quemó la tierra, el barro, para construir una ciudad y una torre. De acuerdo con la Biblia, la tierra sirve para el crecimiento de la vida. Eso lo podemos verificar en Génesis capítulo 1, versículo 11. El suelo, amado hermano, tiene los elementos necesarios para el crecimiento de la vida. No obstante, cuando se quema para hacer ladrillo, se invalida su función de generar vida. El hombre fue hecho del barro, con la imagen y semejanza de Dios, para crecer y multiplicarse, según Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Es decir, el hombre tiene la capacidad de fructificar. Solo podemos fructificar, amado hermano, si permanecemos en el Señor. Leamos Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amado hermano, al instigar al hombre a rebelarse contra Dios, Satanás lo aparta de Dios y lo hace infructífero, como el ladrillo. Señor Jesús. El tercer paso en el proceso de la caída fue la edificación de una ciudad, para tener una vida impía, apartada de Dios. Las ciudades centralizaban al hombre en torno a un líder, que como vimos anteriormente era Nimrod. El último paso fue la edificación de una torre,
para desafiar a Dios y hacer célebre el nombre del hombre. La torre tenía como fin esos dos objetivos. Uno, declarar a todos que el hombre no necesitaba más a Dios. Y dos, hacer célebre el nombre del hombre. Pero como toda decisión que el hombre toma, tiene una consecuencia. Y esta se puede ver en Génesis capítulo 11, del 5 al 9. La primera consecuencia en esta porción de la palabra, Dios vino al hombre para dispersarlos. Puesto que se rebelaron contra Dios de manera colectiva, Dios vino para dispersarlos, a fin de que no vivieran más juntos en un solo lugar. La dispersión es diferente a la expansión. El plan de Dios para el hombre era que él se expandiera y se multiplicara a partir de Adán y Eva por toda la tierra. Sin embargo, después de la cuarta caída, el hombre fue dispersado, o sea, esparcido por toda la tierra. La segunda consecuencia fue que Dios confundió el lenguaje de ellos, de modo que no pudieran hablar más la misma lengua. Una vez más, vemos el hombre distanciándose del propósito de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. El nombre del Señor nos hace hablar y pensar la misma cosa. Pero en Babel, como el hombre había rechazado el nombre del Señor para hacer célebre su propio nombre, su lengua fue confundida. Entonces surgieron varias formas de hablar. Finalmente, hermano, la última consecuencia de la caída del hombre fue que Dios abandonó la raza de Adán y de Eva, la raza creada, y llamó a Abraham como la cabeza de una nueva raza, la raza llamada para cumplir su propósito en el hombre. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Ahora bien, amados, me gustaría dejarles algunas preguntas para el rumiar de esta lección. ¿Cuál es el camino de la salvación que Dios preparó para el hombre en la tercera caída? ¿Por qué Cam fue maldito por Noé? ¿Quién fue Nimrod y cuál fue su papel en la cuarta caída? ¿Cuáles fueron las causas de la cuarta caída del hombre? ¿Qué tipifican los ladrillos, la ciudad y la torre en Babel? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la cuarta caída del hombre? Que podamos siempre mantenernos, amados hermanos, hoy en la iglesia, invocando su nombre y bajo la lideranza que el Señor estableció en la iglesia. Dios les bendiga. Jesús es el Señor.